¿Habéis visto la película Figuras ocultas? Es una película de 2017 y basada en un libro, en el que se cuenta la historia de 3 mujeres de la NASA. Una de ellas, Katherine Johnson, fue una matemática que ayudó a calcular la trayectoria del primer vuelo espacial tripulado. Bueno, pues Ari hace lo mismo. Ariana es la invitada de esta semana y es una matemática que trabaja en la NASA, estudiando y calculando los movimientos de los satélites y sus maniobras. Hoy nos contará cómo es trabajar en la NASA y cómo se está preparando para la misión Hypatia, una misión análoga de Marte. Welcome to She Has a Voice podcast. Stories about women of strength and their journey in tech. Hola Ari, muchas gracias por participar en el podcast. Gracias por la invitación. ¿De pequeña querías ser astronauta o trabajar en la NASA? Buena pregunta. Yo creo que astronauta sí, trabajar en la NASA no lo tengo claro porque no sé si sabía lo que era la NASA cuando era muy pequeña, ¿no? Pero sí que tengo recuerdos de mirar libros de cohetes, de astronautas y pensar, hostia, qué guay ir a la Luna, ¿no? Pero también quería ser inventora y muchas cosas más, arquitecta, yo qué sé, o sea, todo, sobre todo relacionado con disciplinas STEM, pero sí. Así que es un sueño cumplido de infancia, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Creo que el otro día me hizo gracia porque estaba repasando un diario que escribía de vez en cuando mis cosas cuando tenía 20 años o así y estaba repasando, miro, y ahí pongo, me gustaría un día trabajar en la NASA. Y hostia, pues sí que lo decía cuando tenía 20 años que quería trabajar en la NASA, pero creo que a medio camino se me olvidó que lo decían. ¿Y por qué decidiste estudiar matemáticas? Mira, porque cuando estaba en el colegio, que tienes que pensar, ¿no? Que estudiaré, que haré. Las ciencias era lo que mejor se me daba, porque yo de letras era pero a la izquierda, digamos. Y las mates era la que disfrutaba más y de alguna manera tenía, no sé, esa sensación de... Estaba entre INEF, matemáticas y ingeniería aeroespacial y me decidí por matemáticas. Broma decía siempre que quería saber todas las mates del mundo, pero bueno, porque se me daban bien y porque me gustaban las matemáticas. ¿Y pensaste en algún momento en qué profesión podías tener? No me lo pensé mucho. Recuerdo que también mucha gente cuando empiezas una carrera, ¿no? Te dicen cuáles son las salidas, ¿no? Y como decían, bueno, cuando acabes matemáticas eras profesora de matemáticas, pero tampoco me veía o trabajar en un banco. Y sí que cuando terminé con 22 años, los 4 años de carrera, y cuando termino era como, tío, ¿ahora qué hago? No me veía trabajando en ese momento. Me veía muy pequeña y que no sabía suficiente de la vida como para ponerme a trabajar en una empresa y un poco por eso decidí hacer el doctorado. Bueno, tenía la idea del espacio, era como, me gustaría hacer algo relacionado con el espacio, no sé, hablando con una compañera de clase, me dijo, mi director ha empezado el doctorado aquí, mi director de tesis, ahí hacen cosas del espacio. Pues un poco, tampoco sabíamos muy bien lo que era, ¿eh? Y fui a hablar con él y me explicó un poco lo que hacían, lo encontré interesante y pedí una beca y tuve la suerte pues continuar haciendo el doctorado, ¿no? ¿Pero tu interés sobre el espacio era tu interés que tenías de pequeña o...? Era un poco el interés de pequeña y no sé, siempre... El espacio en general me ha fascinado a aprender, a entender más, ¿no? No sé, yo creo que es algo que te permite mucho soñar, el pensar en el espacio, ¿no? Las estrellas que hay más allá, cómo descubrir cosas, ¿no? Y es de la misma manera que hay muchas cosas para aprender aquí en la Tierra y quizás la gente diga, no, pues primero centrarnos en lo que hay en la Tierra y no volar por las estrellas, pero claro. Siempre me ha fascinado, pues, cómo se forman las estrellas, de dónde venimos, dónde somos, dónde iremos. Toda esta parte siempre me ha fascinado y también un poco pero yo no me dedico a eso, ¿no? Yo mi trabajo en NASA esencialmente es calcular trayectorias de satélites, cómo ir de un punto a otro, ¿no? Y esa parte también la encontré muy interesante de cómo usar las mates y cómo entender las leyes físicas que nos gobiernan en el espacio y cómo hacerlo para ir de un sitio para otro, ¿no? De la misma manera que cuando estamos en el mar y cogemos un barco, sabemos cómo ir de un lado para otro, ¿no? Tenemos el motor y vamos tirando, si hay corriente o lo que sea, pues tienes que tirar más para aquí o más para allá. Pues en el espacio, pues un poco de la misma manera, ¿no? Hay los planetas que te atraen y en principio pues tú lanzas el satélite y vas, mientras no se encuentre nada, seguirá recto y en algún momento tienes que corregir un poco para encontrar el planeta, pues cómo jugar con todo esto para hacer una misión posible, digamos. Parece fácil, ¿y ahora cómo lo es como un juego. Bueno, una de mis pelis favoritas es Hidden Figures. ¿Tu trabajo es parecido al que sale en la peli? Sí, de hecho creo que es como la primera película, me acuerdo, a mí también me gustó mucho la película y he de decir que desconocía completamente las figuras, estas 3 personas en ese momento. Me sorprendió mucho que no supiera de su existencia, ¿no? Pero sí que recuerdo cuando terminé dije a mi madre, mamá,
Això és el que faig. Porque realmente, a ver, ahora en esa película, claro, está en los años 60, es antes de que hubiera los ordenadores, entonces hacen los cálculos a pizarras Claro, y a las mano y calculadoras. demás. Yo en mi caso no los hago a mano ni de coña, pero sí que usamos muchos ordenadores para resolver este tipo de problemas. Y entonces sí se parece bastante al tipo de trabajo que hace ella ahí. Me acuerdo que leí sobre la inspiración de la película, no sé si lo sabes, no sé si el guionista o el productor o quién encontró la historia. Catherine, la que calculaba las trayectorias, lo encontraron en un periódico que mencionaban que una chica de color en el grupo de trabajo, pero como una mención súper breve. Y empezaron como a intentar investigar quién era y es de ahí. Me impactó que parece, ¿no?, que fueron figuras muy relevantes en su tiempo, pero quedaron como completamente escondidas. Sí. Porque no fue hasta muchos años después. Sí, bueno, creo que esto en general ha pasado también con muchas mujeres en ciencia, ¿no? Que han sido relevantes y demás, pero que el sistema en sí las ha apartado o no les ha dado la visibilidad, porque hay estas, pero por ejemplo en el programa Apolo, Harriet Hamilton, no me acuerdo mal que se llama, es la que programó todo el sistema que tenían las naves, era una ingeniera de sistemas, lo programó ella, y aparte creo que me acuerdo como la anécdota de que, claro, ella también estaba embarazada, tenía a su hija y iba al trabajo con la niña y la niña jugaba con el ordenador para hacer como la usaba como dummy tester y demás, las que son las mujeres computadoras de Harvard. O sea, hay muchas historias de estas que la historia ha olvidado porque no convenía o porque es como es, ¿no? Claro. En ese momento el papel de la mujer en ciencia no estaba valorado, no se visibilizaba, y entonces pues son mujeres que ahora vamos descubriendo todo lo que han hecho, pero en su momento pues pasaron así por lejos. No se les dio tanta importancia, ¿no? Y ahora que tienes la experiencia de haber hecho el doctorado y trabajar en la NASA, ¿te habría gustado trabajar en el sector privado? No lo sé. Sé que, por ejemplo, ahora cuando yo estaba estudiando, haciendo el doctorado y demás, quizás era más como la parte del sector privado como que me interesaba menos, era más como, no, yo quiero hacer investigación y tenía la sensación que si te movías más al sector privado y demás, como que no podías hacer lo que te daba la gana. La ventaja de hacer investigación en la universidad muchas veces es que puedes escoger tú un poco tus líneas de investigación, los problemas que estudiar y más, y que cuando estás en el sector privado quizás no encuentras cosas chulas para investigar, ¿no? Y a mí es lo que me pasaba, que no quería entrar en una empresa o que no quería entrar mismo en esa o en NASA, me daba como un poco de pánico al principio por pensar en que no me limitarán a hay que resolver un problema en concreto y hay que resolver ese problema, ¿no? Y que perdería la parte de aprender cosas o hacer como investigación más puntera si me ponían en un sector más cerrado donde tenía que resolver un problema en concreto, ¿no? Pero ahora no me importaría, digamos, si en algún momento pues la aventura en NASA se termina y tengo que volver, no me importaría trabajar en el sector privado. Creo que también hay una evolución, ¿no?, en estos últimos años, porque antes la figura de data scientist quedaba más en la universidad, ¿no?, o centros especializados, pero ahora las empresas ya empiezan a tener, ¿no?, su propio equipo más, ¿no?, enfocado a temas de investigación o innovación. Sí. Una de las diferencias entre quizás un ingeniero y un matemático, ¿no?, muchas veces que el ingeniero quiere simplemente resolver el problema y ya está resuelto y ya está, y el matemático lo resuelve pero dice, no, pero ¿por qué lo he resuelto?, ¿no? Intentar entender un poco más qué hay detrás. Quizás es la diferencia, y es lo que yo me daba miedo en saltar en el sector privado, que me digan, no, a mí me da igual porque tú resuelves. ¿Y te gustó estudiar mates? ¿La carrera, el doctorado? ¿Era lo que te esperabas? Sí, me gustó. No sé si era lo que esperaba, lo que sí que tuve una sensación, que no sé si pasa en todas las carreras o no, pero a mí en matemáticas me pasó que, yo te he dicho antes, ¿no? Yo quería saber todas las mates del mundo. Y a medida que iba sabiendo más, me daba cuenta de lo poco que sabía. Es decir, porque te das cuenta de todo lo que hay y que yo solo sé esto. Y era una sensación muy abrumadora. Y con el doctorado pasa lo mismo, ¿no? Que te vas especializando aún más y más, y te vas dando cuenta de todo lo poco que sabes, ¿no? También, que sabes mucho, es verdad, sabes mucho de una cosa, pero te das cuenta que hay un montón de cosas que no sabes, ¿no? Y lidiar con eso a mí al principio me costaba un poco, ¿no? Pero que no pasa nada porque no lo sepas todo. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que hay creo que es una curva del conocimiento, y dicen, cuando sabes muy poco sobre algo, te piensas que sabes mucho. Sí. Y a medida
medida que vas aprendiendo, te da la sensación que sabes menos. Algo que he visto en estas entrevistas es que ingeniería te da la posibilidad de trabajar en muchas cosas diferentes. Sí. ¿Es también así con las mates? Sí, yo creo que sí. Que las mates, al final, para mí las matemáticas como un lenguaje con el que entendemos muchas de las ciencias, ¿no? Y de hecho, en toda la carrera científica yo creo hay una asignatura de matemáticas que algunos odian porque es como y otros cálculo, álgebra. Y las matemáticas te permiten trabajar un poco en muchos sectores. Y entonces yo creo que sí. Yo me acuerdo que cuando estábamos terminando la carrera también te decían que había muchas empresas del sector que lo que querían era gente con formación científica, ¿no? Porque toda la gente que ha estudiado una carrera científica quizá ha aprendido unas aptitudes que luego te permiten aprender cualquier cosa, ¿no? Y las mates pues te sirven para eso. Una de las cosas que hablaba con Verónica Bolón en las primeras entrevistas, que me explicó que desde que las matemáticas se utilizan más en tema de inteligencia artificial, data scientist y todo, han visto en las universidades que hay menos mujeres que aplican para los estudios de matemáticas. ¿Por qué crees que ocurre? Sí, yo creo que es verdad, porque yo me acuerdo que yo cuando entré a estudiar matemáticas es de las pocas carreras de STEM que se conoce, que era 50-50 casi, ¿no? Había bastante paridad, así como bueno, tú has dicho que has hecho telecos, que en telecos seguramente eran todos chicos y pocas chicas, ¿no? En matemáticas no, había un montón de chicas. Todo el mundo me preguntaba, no sé si hay un montón de chicas, es como no... ¡Ostras! Y yo creo que una parte es de la salida profesional que se entendía en matemáticas en ese momento era profesor de matemáticas, ¿no? Y sí que es verdad que yo lo que vi cuando estudié la carrera y demás, que la mayoría de mis compañeros chicos, pues la mayoría se fueron a hacer un doctorado o aplicar a cosas más de informática, data science y demás, y todas las chicas se iban más a ser profesores de matemáticas y demás. A mí es algo que personalmente me da como mucha rabia porque no creo que el género tenga que tener que ver con estas cosas, ¿no? Pero seguramente sí que es verdad que desde la sociedad, el mundo en el que vivimos y demás, pues a las mujeres nos han inculcado más esa parte de servir, de educar, de estudiar, de empatía y demás, y el hombre tiene que ser más productor, ganar dinero y demás. Entonces, como la salida de matemáticas ahora tiene un potencial de ganar dinero, estar en una empresa, data science y demás, pues hay más chicos que se apuntan a matemáticas para hacer eso. Ariana, tú a través del doctorado hiciste un proyecto, ¿no?, enfocado en la vela solar, y es como empezaste en la NASA. ¿En algún momento tuviste como el síndrome de la impostora? Creo que lo he tenido siempre, el síndrome de la impostora. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que no sabía que era eso. Hasta que alguien me puso el nombre de sí. Yo creo que, por un lado, durante el doctorado y mientras estaba haciendo los postdoc, yo en ese tiempo sí que tenía mucho el síndrome de la impostora por el hecho de que, por ejemplo, con mis compañeros matemáticos y demás, siempre hablábamos de lo que hacía cada uno y demás, ¿no? Y yo en mi tesis no tengo ningún teorema, ¿no? Y los matemáticos se supone, entre comillas, que tenemos que hacer teoremas, ¿no? Y yo miré mi tesis y yo digo, yo no tengo ningún teorema. Y yo hice muchos cálculos y estudié todo pues un sistema, ¿no? Pues pusimos algo que ya se sabía, pusimos una vela solar y mirábamos cómo cambiaban las cosas cuando añades la vela solar y demás, y hice muchos descubrimientos, pero quizás la manera de explicar lo que tenía no lo había puesto en formulación matemática, sino y tan teorema, demostración, no sé qué, y eso a mí me generaba una sensación de mala matemática por no resolver los problemas de esta manera, que tenía poco rigor mi tesis en ese sentido, y tenía esa sensación de no encajar y de ser como una impostora en matemáticas, ¿no? Y también esto te pasa mucho cuando estás entre dos mundos, porque yo tengo una parte, mi trabajo soy matemática de formación y me gusta decirlo, ¿no? Pero también trabajo ahora mucho con ingenieros. Claro, estás entre dos mundos y para uno para los matemáticos te falta quizás ese rigor en esa parte, y para los ingenieros quizás a veces es demasiado teórico. Es como, entonces, al estar entre estos dos mundos, muchas veces tienes esa sensación de no encajar en ninguna parte. Y cuando empecé en NASA, sí, durante un poco de tiempo también tenía esa sensación, y ahí sobre todo por cómo empecé a trabajar en NASA, ¿no? Porque fue un poco casualidades de la vida. No sé, cada uno tiene una manera distinta de entrar y demás. Yo en mi caso estaba en un momento en que yo quería había hecho mi doctorado, mis postdocs, y ahora ya tocaba estabilizarse.
yo, bueno, pues seré profe de universidad, ¿no? Intentaré coger una plaza de lector y poco a poco ir haciendo como mi camino Claro. de científica correcta. Pero, pero De matemática de verdad. hacer mis clases y hacer mi investigación, tener mi grupo, ¿no? Ese era el plan. Pero el plan no salió como pensaba, porque cada vez que aplicaba una plaza, pues pasaba, no me la daban, ¿no? Me encontré en un momento un poco de frustración en que cada vez que salía una plaza pasaba algo y no me tocaba, ¿no? Entonces, ¿Cómo sobreviviste a la frustración o el aparente fracaso, por así sí, decirlo? pues como puedes, pues vuelves a probar y intentas no tomártelo personal, aunque sienta personal en ciertos momentos, porque te preguntas, ¿no? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué yo no puedo? Porque el otro que ha aplicado sí. Y esa Claro. parte, pues sí, cuesta mucho, frustra mucho. Y yo en mi caso, pues hablando con uno de mis profesores, en Gerard, pues con un café, que estábamos ahí, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hacer? No sé qué. Y yo estaba esperando a que se resolviera, ¿no? Veía de salir otra plaza, pero ya estaba como cansada. Y mira, yo voy a coger 6 meses de dar la vuelta al mundo y cuando vuelva ya pensaré, y cuando vuelva ya busco un trabajo y ya está, ¿no? Y me dijo, hombre, no sé qué, ¿por qué no haces una estancia afuera mientras estás en eso? Y me propuso, ¿no? Pues, o sea, aprovechar, viaja, pero haz cosas, ¿no? Y yo, Claro. y hablando me dijo, bueno, podrías ir aquí a Brasil, podrías ir a NASA, ¿no? Y yo, ¿cómo que NASA? Esto no me lo había dicho nadie antes. Y yo, y bueno, ya pensaré. Y al día siguiente vuelvo y digo, eso en el café que me dijiste NASA, ¿es posible o no? ¿No? Era como, bueno, al menos lo intento, ¿no? De probar a hacer una estancia, no ir a buscar trabajo, sino hacer una estancia ahí. Y sí, bueno, pues me dijo, bueno, probamos. Y con eso pues me fui en verano 4 meses a trabajar en un proyecto. Y en ese momento tampoco no tenía muy claro qué hacían en Goddard, que es donde fui. Me fui un poco como, voy a aprender, a ver qué me dicen que A hago, ver ¿no? qué tal, ¿no? Y bueno, me dijeron, bueno, tú sabes del viento solar o de la luz solar y demás, pues ayúdanos con eso. Y yo tengo que ayudar, bueno. Pero ese verano sí que aprendí mucho porque me ayudó a tener seguridad en mí misma, ¿no? Era la primera vez que no estaba con... la persona con la que trabajaba aquí no me guió, o sea, tenía conversaciones con él, pero no me guiaba en lo que tenía que hacer, confiaba mucho en lo que yo le aportaba. Me ayudó a ganar confianza en mí misma. Y volví con un subidón, Wow. ya que me comía el mundo, ¿no? Y yo, ahora me van a dar la plaza seguro. Y no me la dieron, yo, cago. Porque estaba un poco como, vuelvo, quedan 3 meses, se resuelve la plaza y ya había quedado como, no, yo sí, esta vez sí que es la buena y demás. Y no me dieron la plaza y a mí me propuso, ¿quieres volver a acabar el proyecto? Y yo contesté sí. y ellos consiguieron financiación para que volviera y el proyecto que había estado trabajando esos 4 meses, pues lo pudiera terminar en NASA. Y volví. Wow. ¿La gente en la NASA trabaja ahí toda la vida o son contratos por proyecto o con una duración específica? Hay de todo. NASA no deja de ser una agencia gubernamental y entonces sí que hay mucha gente que entra y trabaja toda la vida ahí porque son funcionarios del Estado, digamos. Pero sí que he visto mucha gente que aun siendo funcionario del Estado, teniendo esa posición, en su momento se decide irse al sector privado, ¿no? Y eso yo creo que Ostras. en España es como un poco más raro, ¿no? Que parece que cuando entras es como el objetivo de la vida es ser funcionario del Estado porque tienes como esa estabilidad, ¿no? Que si una vez consigues Para esto toda ya la vida. se castapla ya. ¿Cómo fue el primer día? Porque me da la sensación como que la NASA es algo súper inaccesible o Sí. no sé, ¿no? Como que poca gente llega a la No, NASA. sí. No sé, el primer día, pues yo fui. Primero, yo me hice un selfie en la entrada porque pensé, ahora esto no va a pasar nunca más. Y entonces, con el logo detrás, mamá, estoy aquí. No sé, el primer día tenía mucho respeto porque realmente no sabía qué iba a hacer. Hay veces que entras con ya tu proyecto concreto, ¿no? Y yo en ese momento no sabía muy bien qué proyecto me tocaría. Me habían dicho, bueno, mírate esto de cómo modelamos esto, pero pensaba que habría alguien que sabe de eso y que yo colaboraría con esa Claro. persona, ¿no? Y no, me dijo, bueno, vete mirando, ve leyendo, tú ya sabes, ¿no? De esto yo. O sea, que fue, no sé, y impresiona porque es un campus gigante y mucho verde, es como un campus universitario de estos americanos, ¿no? Con muchos Qué edificios. guay. Tienes que ir en coche casi entre un sitio y otro.
¿La NASA es un ambiente muy masculinizado? Yo creo que NASA, igual que muchos sectores, están haciendo un esfuerzo para ir cambiando las tornas y hay más y más mujeres en NASA, pero sí que es verdad que yo tengo grupos en que trabajo en misiones o en grupos en que son todos chicos, yo soy la única chica, y otros en que está más mezclado, digamos, hay más diversidad. Y más porque yo estoy en el departamento de ingeniería, pues está más masculinizado en ese sentido. ¿Hasta qué punto es que no haya chicas que estudien ciencia o es que no se atreven a dar el salto profesional en estos ámbitos? Porque no decías que en tu generación había muchas chicas, ¿no? Pero que muchas se dedicaban al campo de docencia. Pues no lo sé, sinceramente. Es más como percepción personal. Yo creo que sí que hay una parte en muchas chicas que estudian carreras científicas y demás, que hay ese síndrome del impostor, ¿no? Un poco el síndrome de la impostora, y que no te crees capaz de estar ahí, ¿no? Y una cosa que también creo que pasa, o a mí al menos me pasaba, ¿no? Es que tú miras las mujeres porque ahora se visibilizan mujeres en ciencia, ¿no? Pero muchas de ellas son súper top, es decir, tienen unas carreras brutales, saben un montón, y claro, tú miras a los científicos hombres y tienes científicos tops y científicos normalillos, ¿no? Bueno, ¿qué va pasando? Claro. Miras las mujeres y todas son mega cracks. Entonces tú dices, pues yo quizás no soy un mega crack. O sea, la sensación que te da es que solo puedes entrar en el tema científico si eres una crack. Y si tú no tienes esa sensación o te sientes inferior porque no acabas de valorarte, pues te da miedo entrar en ese sector, ¿no? Si en cambio vieras más mujeres normalillas haciendo, ¿no? en estos tipos, pues quizás no tendrías ese miedo a entrar porque verías un poco de más diversidad en todos los sectores, ¿no? Claro, la gente top atrae, ¿no? Atrae las masas. Sí, exacto. Sí. Un día escuchaba a Nuria Salam que daba una charla hablando. Sí. Y es que ahora no me acuerdo que intentaba reivindicar a las María Josés de la ciencia, no me acuerdo que no me lo exponía, pero en el sentido que ella decía, claro, como referente, el único referente científico de mujer que hemos tenido es Marie Curie, ¿no? Y miras las fotos, claro. Y es como, esa vida quiero yo como científica, ¿no? Iría bien, ¿no? Las que han hecho pequeñas contribuciones y demás, pues también estaría bien que se promovieran, ¿no? Es una pasada, me encanta algún vídeo así que he visto de entrevistas, una pasada, Nuria, es una pasada. Y Ari, ¿cómo es tu día a día? Mucha parte es, pues, me paso muchas horas programando, otra parte del día o otro día me dedico a analizar datos, ¿no? Es decir, que tenemos, pues, has hecho un montón de simulaciones y quieres ver dónde están las tendencias, el coste que tiene las maniobras, todas estas cosas. Y luego otra parte es reuniones con los distintos miembros del equipo de a ver cómo resolvemos eso, explicando. Yo estoy en la parte de análisis de misión, de calcular la trayectoria y demás. Tenemos que colaborar para ver, vale, hay unas ciertas restricciones, tú me has puesto unas restricciones y con estas restricciones cuesta tanto. ¿Cómo puedo relajar estas restricciones para que cueste menos? ¿Cuál relevante es? ¿Por qué me has puesto esta restricción, digamos, ¿no? ¿Por qué quieres que la órbita sea así de pequeña? Es porque si no puedes hacer tu ciencia, es porque te has sacado el número de la manga, ¿no? O porque es como lo hizo otra persona en su día, ¿no? Entonces, hablar de estas cosas para ver cómo podemos relajar ciertas condiciones o constraints que nos han dado para que nosotros, para resolver el problema, ¿no? Y hablar, claro. Y esto también es súper interesante para ver, bueno, de dónde salen las distintas cosas. ¿Es un trabajo en equipo? Sí, yo creo que sí, lo tienes que hacer en equipo. Una persona sola no puedes. Hay muchas, y es algo que me he dado cuenta al venir aquí, hay tantas cosas que entran en juego en una misión de estas que una sola persona no lo hace. Hay que hablar y colaborar con todos los equipos que hay. Entonces necesitas a alguien también que esté encima supervisando y asegurándose que todo el mundo hable correctamente entre unos y otros y demás. Y también quería hablar del proyecto Hipatia, que creo que dentro de aquí poco, ¿no? Que ya te estás preparando, que el proyecto Hipatia es una misión análoga en el desierto de Utah, ¿no? Y que te vas, creo que 2 semanas. 2 semanas, sí, es una misión análoga, son 2 semanas que estaremos en el desierto de Utah simulando una misión a Marte. Entonces hay el módulo marciano, digamos, y somos 9 chicas y nada, pues simularemos las condiciones de Marte. Cada una de nosotras tiene un proyecto científico distinto que estaremos trabajando. Bueno, la idea es eso, simular lo mejor posible una misión a Marte, pero sí que estaremos en confinamiento dentro del módulo marciano y cada vez que tengamos que salir, pues tenemos que ponernos el traje de astronauta, tenemos que salir de 2 en 2, de 3 en 3, no podemos salir todas, alguien tiene que quedarse en base y otras personas van a explorar, pero solo podemos salir de la base para hacer
en misión, no podemos salir de la base porque tengo ganas de estirar las piernas y ver un poco de horizonte, digamos. Pero será muy interesante. ¿Por qué Marte? ¿Es porque el desierto de Utah se parece o tiene algún...? A lo mejor es una pregunta ignorante. No. Bueno, o sea, el desierto de Utah se parece a Marte por esto, pero quien organiza este tipo de misiones es el Mars Society, ¿no? Que es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a promover la exploración marciana. Y han montado esta base, entonces, esencialmente distintos grupos de científicos. Tú propones un proyecto de decir, mira, tengo esta tripulación, tengo estos objetivos y demás. Cada año abren las aplicaciones, tú aplicas y seleccionan en función. Entonces, nosotras tuvimos la idea, bueno, de hecho Mariona, que es nuestra capitana, ella y Carla, que es la otra, la segunda en command, hicieron la selección de científicas, propusimos un proyecto, nos aceptaron y nos dieron plaza, digamos, ¿no? Pues puedes, en abril 2023 es cuando haréis vuestra misión. Y si tengo bien entendido, tu parte del proyecto es cómo hacer, ¿no?, un GPS que funcionara en Marte, ¿no? Sí, esa era la idea, sí. Bueno, porque a nivel personal, ¿no? Cuando me lo propusieron, claro, dicen, vamos a ir a Marte, ¿no? ¿Quieres ir? Y yo, vale. Piénsate un proyecto científico. Digo, ¿Qué recibes? ¿Un correo de ¿quieres ir a Marte? Un WhatsApp. Sí, era porque conozco a Mariona de hace años y me escribió un día, dice, mira, estoy pensando esto, ¿te apetecería o no? Y yo en ese momento me cogí y digo, pues sí, mira, en ese momento me dije, sí, me apetece, cuenta conmigo si tienes suficiente, vale. Y luego estoy pensando en un proyecto científico. Mierda, piensa ahora qué hago, ¿no? Y lo que me pasó es que esencialmente yo pensaba, si yo fuera astronauta y me fuera a Marte, ¿qué haría, no? Mi trabajo es llevarte a Marte. Yo ya he hecho mi trabajo, ¿qué hago, no? Porque mi trabajo es calcular la trayectoria para ir de la Tierra a Marte. ¿Qué puedo hacer en Marte que sirva de algo, no? Y había leído el libro de The Martian y la película de The Martian y hay un momento, ahora se pueden hacer spoilers, ¿no? Que ha pasado mucho y no pasa nada, que tiene que viajar, va de un sitio a otro, ¿no? Y tiene que usar el rover para ir de un sitio a otro y claro, no tiene comunicación con la Tierra porque hay 15 minutos de delay con la Tierra, no tienes nada para navegar, ¿no? Y en la Tierra cuando vamos, tenemos mapas, tenemos Google Maps, tenemos GPS, sabemos perfectamente dónde estamos, ¿no? Pero él tiene que ir de donde está a buscar el Pathfinder y tiene que seguir una línea recta, ¿no? Y entonces usa las estrellas para navegar. Entonces pensé, vale, pues si estuviéramos en Marte y tenemos que hacer un poco de exploración y ir de un sitio para otro, pues deberíamos tener un GPS. Entonces pensé, bueno, pues pensaremos a ver cómo usar por un lado la parte de GPS, los satélites que ya existen, ¿no? Porque hay muchos satélites dando vueltas a Marte, si podemos usarlos para navegar. ¡Ostras! Cómo podemos usar las estrellas también para navegar, ¿no? El cielo marciano pues se parecerá bastante, la inclinación de Marte es similar a la de la Tierra y luego pues si tuviera que poner satélites, pues cómo los pondría para garantizar una cierta navegación y demás. Vuestro proyecto, ¿no? Sí. Tuvo como mucho renombre porque sois 9 mujeres, sí, exclusivamente mujeres. ¿Hasta qué cierto punto es importante o es relevante que seáis únicamente mujeres? Bueno, yo creo que desde el punto de vista en que sigue siendo una anomalía, ¿no? Lo que tú dices, causó tanto... por el hecho que éramos todo mujeres. Seguramente hubiera sido una tripulación de todo hombres, no hubiera tenido el mismo renombre o el mismo efecto llamada, ¿no? Ahora hay mucha concienciación en esta parte y sigue siendo una anomalía que una tripulación sea de todo mujeres o que una tripulación sea mayoritariamente de mujeres, ¿no? Y hasta que esto no se solucione, pues seguirá teniendo importancia en este sentido. Esencialmente por eso, no porque sea mejor, a nivel personal, mejor o peor una tripulación todo de mujeres. Yo creo que cuanto más diversa la tripulación mejor. Claro. Pero sí que es verdad que aun siendo todas mujeres, todas tenemos un perfil muy distinto y eso también es lo que hace más interesante, ¿no? De las 9 que somos, somos mujeres de distintas edades, de distintas generaciones. 3 que somos pues ya como científicas consolidadas, digamos. Hay que están, unas cuantas del sector que están empezando su carrera y de hecho tenemos una que está estudiando aún, está aún en la carrera, ¿no? Entonces es muy interesante porque todas aprendemos de todas, ¿sabes?
¿sabes? O sea, yo aprendo también de las más pequeñas por ver la pasión que le ponen. Y luego porque hay disciplinas distintas. Hay una que es ingeniera, otra es bióloga, tenemos una periodista. Y ahora, bueno, la pregunta será ver cómo nos entendemos los 15 días que estamos en misión, porque no nos o sea, sabemos quiénes somos, pero no hemos convivido nunca juntas. De hecho, aún no hemos estado todas en una misma sala. Yo estoy en Estados Unidos, la mayoría de ellas están en Barcelona, y ahora mismo ya hasta en abril no estaremos todas juntas en una misma sala, y entonces pues será interesante ver las dinámicas, ¿no? Claro, convivencia, ¿no? ¿Cómo te preparas para una misión así? Buena parte ha sido simplemente toda la parte logística, ha sido la parte más complicada, ¿no? De conseguir financiación, toda esta parte es la que a nivel mental, personal, a mí quizás una cosa que me asustaba al principio era el hecho de estar confinadas, ¿no? 15 días pero yo creo que después de un COVID. El COVID. Ya, ¿no? Esa parte. Buena preparación. Esa parte ya la hemos entrenado. Y ya no. Pero antes quizás era 15 días. Pero sí que a nivel personal me da. Bueno, eso, el cómo gestionar las pequeñas crisis que puedan haber dentro del habitáculo, ¿no? No dejaremos de estar en un espacio encerrado, muchas horas juntas y demás. Y a nivel físico estamos haciendo pues un poco de rutinas de ejercicios y demás. Y ir estudiando pues cada una preparándose sus distintos proyectos, ¿no? Qué guay. Pues mucha suerte. Gracias. Crucemos los dedos para, ¿no?, que en abril vaya todo bien, sí. y que llegues con buenos resultados y una experiencia súper guay. Ari, quería hablar un poco del tema de mujeres, ciencia, ¿no? Y en el mundo del espacio, ¿no? Y buscando un poco así, lo que leí es que en la NASA hay entre un 20 y 30% de mujeres, pero si miramos tema de astronautas, se reduce muchísimo y únicamente un 11% de los astronautas son mujeres. ¿Qué crees que se podría hacer para que haya más mujeres que se quieran dedicar al mundo del espacio? Para entrar claro, hay dos cosas distintas, ¿no? Por un lado es en el workforce de NASA, ¿no? O del espacio, pues un poco lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Fomentar vocaciones científicas y demás, y inspirar a que más mujeres lo vean como una opción a futuro, que les interese. También hacerlo atractivo, que quizás muchas veces la vida del científico se ve como nerdy world y quizás no atrae a ciertas mujeres o lo que sea, ¿no? Que es interesante, que es divertido, que te lo pasas bien, que aprendes mucho, que tiene muchas cosas positivas, ¿no? Y que es útil, que quizás algo que a muchas mujeres les tiene que ser algo como que tenga un retorno a la sociedad, pues que también lo tiene ese retorno. A nivel de astronautas, ¿no? De mujeres en el espacio y demás, yo creo que también un problema que hay es que ahora se están haciendo muchas iniciativas ya por intentar con el sistema de cuotas, ¿no? Un poco de equilibrar la cantidad de mujeres que van al espacio, que entran en la partida de astronautas. Lo que pasa que ser astronauta es algo muy selectivo. Ha habido muy pocas. Durante mucho tiempo los primeros astronautas fueron pilotos y venían del Air Force, ¿no? Eran pilotos, eran militares y si los únicos que eran de militares eran hombres, claro, pues fueron los únicos que aplicaron, y entonces ya tienes que de partida solo había hombres. Eran hombres. Que queremos volver a ir a la Luna, hay que renovar la plantilla, ¿no? Pues al renovar la plantilla pues se hace que entren más mujeres, se intenta que creo que de cada promoción, yo diría que es 50-50 o está bastante bien repartido. ¡Ostras! Y entonces poco a poco irá cambiando un poco todo, ¿no? Y quizás ya no será noticia que 2 mujeres hagan un spacewalk, que para mí sería lo positivo, ¿no? En Europa, por ejemplo, la lástima es que solo hay una mujer astronauta, ¿no? Samantha Cristoforetti. Pero porque hacía más de 10 años que no se abrían plazas para astronautas. ¡Ostras! Vale. Esa tenía o sea, en su día claro, abrieron plazas para astronautas. En el momento ni me planteé aplicar, ¿no? Pero ya han tardado 10-12 años en volver a abrir plazas. Wow. Claro, son 10 años que no has podido ir renovando tampoco la plantilla. Si lo vas haciendo más a menudo, puedes ir renovando la plantilla. Si tienes más mujeres en plantilla, entonces podrás poner más mujeres en el espacio y demás, ¿no? Y ahora si abrieran plazas para ser astronauta, ¿te apuntarías? Sí, bueno, de hecho me apunté, pero no me seleccionaron. Cuando abrieron estas ahora, porque fue el año pasado, sí, que abrieron, yo envié mi currículum, pero bueno, no
no me llamaron. ¿Qué requisitos piden? Pero pensaba, ¿no? En la job description, ¿qué ponen? No, pues eso. Máster o doctorado en ciencias, cualquier carrera científica. O sea, el requisito que sí tienes es que tienes que ser científico, es lo único. Pero no. Y si has acabado la carrera, 3 años de experiencia. Era lo único que yo recuerdo que pusieran, y menos de 50 años. Pues Ari, si quieres ya vamos para como la ronda final de preguntas. Perfecto. ¿Qué es lo que te apasiona? Me apasiona la ciencia y también me apasiona mucho el viajar y el descubrir el mundo. Bueno, a lo mejor un día viajas a Marte. Eso, exacto, me encantaría. Oye, con la Luna me conformo, ¿eh? ¿Y qué es el éxito para ti? Para mí yo creo que es el reconocimiento de tus iguales, ¿no? El hecho de que la gente con que trabajas y demás reconozca tu valía, tu trabajo y... Un objetivo que quieras conseguir a medio o largo plazo, algo que tengas en tu lista. Por un lado yo creo que es el ver cómo terminan las misiones en que estoy trabajando ahora, ¿no? En que las he visto desde el principio y me gustaría estar presente en el momento que se lanzan, ¿no? Y que haber visto todas las distintas fases de la misión. Tengo curiosidad para ver cuán útil soy al final, ¿no? De la misión, que yo toda la parte he sido la primera, pues ¿cuánto puedo aportar cuando está llegando todo a su fin? ¿Cuánto dura una misión? Depende mucho, pero toda la parte de concepción pues quizás son de 5 a 10 años, ¡Wow! Desde que empiezas los primeros bocetos, digamos, de diseños. Hay misiones que son más cortas y todo depende también del interés, del dinero que se aporta, del ranking que le pongan. Hay algunas que son más rápidas porque son pequeñitas y no asumes más riesgos, y hay otros en que no quieres asumir tantos riesgos porque realmente te interesa mucho el objetivo final de la misión. ¿Nos podrías dar el nombre de una mujer que te inspire? Es muy difícil. Por un lado, mi madre, pero también yo creo que las mujeres que me han inspirado son las mujeres que conozco, que cuando estaba haciendo el doctorado para mí me inspiraba mucho, eran Núria Ferreira y Teresa Ara, porque eran 2 mujeres que estaban en el departamento y que las veía que eran líderes de grupo y como, no sé, me inspiraba mucho lo que habían llegado a ser, ¿no? Y ahora yo creo que todas las compañeras que tengo en Hipatia, ¿no? Pues Laia, Neus, Núria, Carla, Cesca, Mariona, todas ellas me inspiran mucho. Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a Arianna de cuando era pequeña? Diría que no tenga miedo a preguntar, que no tenga miedo a tirar, a seguir sus sueños, que las cosas salen, que muchas veces te dicen que no, pero de todo se aprende y que tire adelante, que haga lo que sienta, que andaban. Pues muchas gracias, Ari, ha sido un placer. Igualmente. Espero que os haya gustado la entrevista con Ari. Ojalá que a la vuelta del desierto de Utah nos pueda contar su experiencia. Por cierto, lo de la curva del conocimiento que decía, que cuanto menos sabemos, más creemos saber, se llama efecto Dunning-Kruger. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana con Purnima. ¿Sabías que la India es uno de los países con más mujeres que se dedican a las STEM? Purnima nos contará su experiencia de estudiar en la India y después trabajar en Alemania. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!